Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Hoy vamos a empezar el tema número 2, que continuará exactamente por donde lo dejamos en el tema número 1. Así que no podemos olvidar absolutamente nada de lo que vimos en el tema anterior. Es más, deberíais ver algunos vídeos para recordarlo. Lo vais a ver. En todo caso, espero que tengáis todo el material preparado porque empezamos con el PowerPoint. Como siempre, empezamos viendo un poquito cuál va a ser el mapa del tema 2. En este caso, este primer vídeo no va a ir sobre el punto 1, ya que el punto 1, como estáis viendo aquí, está en inglés, lo veremos en clase. Este vídeo va a ir sobre el punto número 2, los factores humanos y naturales, que ya explicaré qué son y qué relación tiene con la agricultura y con el sector primario. No olvidéis que esta segunda unidad, como bien aparece aquí, va sobre el sector primario. El sector primario es uno de los 3 sectores económicos que ya estudiamos en el tema anterior, por eso digo que estamos continuando con el tema anterior, y que son un conjunto de actividades como la ganadería, la agricultura, la silvicultura o la pesca que se dedican a extraer y obtener recursos de la naturaleza. Por ejemplo, la agricultura obtienen cereales, obtienen cultivos vegetales, de la ganadería se puede obtener carne, se puede obtener lana, se puede obtener leche, de la pesca obviamente pescado, o también de la silvicultura, madera. Además, también tenemos que recordar algo esencial, especialmente porque somos andaluces, y es que el sector primario es uno de los sectores económicos más importantes para Andalucía, pero quizá no en cuanto al PIB, es decir, en cuanto a la riqueza producida. Pero sí es verdad que el sector primario tiene muchísima tradición y muchísima fama de algunos de sus productos gracias a la historia de nuestra región. Uno de los productos más importantes a nivel universal, a nivel mundial, que se desarrolla en Andalucía por agricultores andaluces es el aceite de oliva. No olvides que tenemos a provincias y lugares de Andalucía como Jaén o como Córdoba que llegan a alcanzar literalmente millones de olivos y algunos de ellos olivos centenarios, por lo que la calidad del aceite que producen esos olivos es inigualable. De ahí que nos encontramos que algunas marcas de aceite de oliva andaluz son consideradas como mejores aceites del mundo. Algo por lo cual deberíamos estar muy orgullosos, ya que siempre pensamos en el comercio, siempre pensamos en el turismo, pero la riqueza agraria, la riqueza del sector primario andaluz es inigualable. Pero como estáis observando en la portada, en este punto número 2 nos vamos a centrar en los factores humanos y físicos que afectan a la agricultura, que afectan a la ganadería o que afectan a la pesca. Como bien sabéis, el sector primario se dedica a extraer recursos de la naturaleza. Y es que la agricultura no se puede desarrollar en cualquier sitio. Y es que la ganadería tampoco se puede desarrollar en cualquier sitio. Se necesita una serie de condiciones para poder desarrollarse adecuadamente tanto la agricultura como la ganadería o como la silvicultura. Por eso entran en acción los factores humanos y factores físicos, para entender qué condiciones requieren la agricultura, la ganadería o la pesca para poder desarrollarse. Por tanto, estos factores humanos y estos factores físicos son los que afectan, son los que condicionan la agricultura, la ganadería, la pesca o la silvicultura en el mundo. Por tanto, los apartados en los que se va a dividir este punto número 2 son muy simples, muy sencillos, son solamente 2. Los factores físicos, de los que vamos a verlos ahora, y los factores humanos. Bien, para poder entender en primer lugar los factores físicos, os voy a hacer varias preguntas y os voy a poner varios ejemplos para que os deis cuenta de qué manera estos factores físicos influyen en la agricultura, ganadería, etc. Por ejemplo, pensando en la ganadería, ¿se puede tener ganado en cualquier parte del mundo? ¿Se puede criar ganado en cualquier parte del mundo? Obviamente, si veis esta imagen, os daréis cuenta de que no. ¿Se pueden criar vacas para tener ganado vacuno en el Polo Norte? ¿Vosotros pensáis que las vacas se pueden desarrollar y se pueden criar como por ejemplo en el mismo Polo Norte, al igual como se desarrollan en Asturias o en Galicia, aquí en España? La respuesta obviamente creo que es bastante lógica. ¡No, God! ¿Se pueden cultivar girasoles o cualquier tipo de cereal en la cima de una montaña? Como por ejemplo ocurre aquí, obviamente... ¡No! ¡God, please, no! ¡No! ¿Se pueden plantar olivos en mitad de un desierto, teniendo en cuenta lo que llueve en el desierto y la temperatura que hace?
Creo que a cualquiera le entra a la cabeza de que la respuesta es ¡no! Aquí es donde entran en juego los factores físicos. Las plantas no pueden crecer en cualquier sitio. Eso tenéis que tenerlo muy claro. Al igual que tampoco el ganado se puede desarrollar y criar en cualquier sitio. Se les requieren unas condiciones necesarias tanto para la agricultura como para la ganadería como para la silvicultura. Esos factores físicos, esos factores naturales, es decir, esas condiciones naturales necesarias para el desarrollo de la agricultura y para el desarrollo de la ganadería son los siguientes. Son el relieve, son el clima y son el suelo. Comencemos con el ejemplo de plantar olivos en el desierto. ¿Es posible plantar un árbol que da un fruto como es el olivo para producir aceite en mitad del desierto? La respuesta obviamente ya la hemos visto antes, ¿verdad? Es que no. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque un factor físico, un factor natural necesario para el buen desarrollo de la agricultura es el factor clima. El clima se refiere tanto a las precipitaciones, es decir, a la lluvia, como también la temperatura de un lugar. En ese sentido, las plantas necesitan, para poder crecer, requieren de una temperatura que se sitúe entre los 0 y 45 grados. Eso quiere decir que plantas como el olivo sí que pueden aguantar bastante calor, como puede ocurrir en Andalucía durante el verano, para poder crecer. Sin embargo, si tú lo llevas a un desierto donde las temperaturas pueden llegar a 60 grados o incluso más, pues es totalmente imposible que puedan crecer. Además, no solamente las plantas requieren una temperatura entre 0 y 45 grados, sino que también requieren lluvia. Es cierto que hay plantas que requieren más lluvias que otras, pero incluso las plantas que requieren poca lluvia necesitan lluvia, como es el caso del olivo también, que requiere poca agua de lluvia, pero aún así la necesita para poder crecer. Por tanto, en zonas desérticas donde la lluvia es prácticamente cero a lo largo del año, es imposible que se pueda desarrollar la agricultura. Mirad aquí tenemos dos claros casos de climas extremos. Por un lado tenemos un clima seco, donde apenas llueve y donde hay una temperatura altísima, y en el otro caso tenemos un clima extremadamente frío, que además, no sé si lo sabéis, pero los climas donde hace mucho frío también llueve poco, o por lo menos precipita poco. Pues en este caso, tanto en climas desérticos como en climas totalmente congelados, no son zonas adecuadas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Aquí se ven que el planeta se divide en diferentes zonas climáticas. Pues en este sentido, las mejores zonas climáticas para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería en el mundo son las llamadas zonas templadas, de las cuales podemos observar aquí claramente dos. Una zona templada al norte, en el que, por ejemplo, como estáis viendo, la península ibérica se encontraría, y una zona templada al sur, que abarcaría zonas de Oceanía, del continente de Oceanía, así como también el sur de África. En esta zona de aquí, la agricultura y ganadería van muy bien. Si en cambio en las zonas extremadamente frías o en las zonas cálidas donde llueve poco, el desarrollo de la agricultura y ganadería es tremendamente complicada. Aquí lo estáis viendo. Vamos ahora a hablar del relieve. Ya os he hecho antes la pregunta si es posible cultivar girasoles o, por ejemplo, cereales en la cima de una montaña. Tenéis que ver lo alta que es la montaña y la pendiente tan grande que hay, es decir, el desnivel tan grande que se observa en esa montaña. Pues en ese sentido no se puede cultivar prácticamente nada en las cimas de en la cima de una montaña como la que hemos visto. ¿Por qué? Porque la agricultura normalmente prefiere desarrollarse en terrenos llanos. Terrenos llanos, como por ejemplo que estamos observando aquí, en esta imagen, que en este caso lo he cogido de Jaén. ¿Por qué es mejor zonas llanas que zonas con pendiente, como la que hemos visto? Pues muy sencillo, porque son zonas donde las raíces pueden agarrar mejor, porque no olvidemos que la agricultura produce plantas que tienen raíces y que tienen que agarrar para poder desarrollarse. Y en segundo lugar, para introducir maquinaria, como por ejemplo pueden ser tractores, para trabajar los campos. Tractores como por ejemplo este. Pero cuidado, porque también hay otro motivo que explica por qué el relieve es negativo para la agricultura. Y es que si subimos una montaña, cada 1000 metros que estamos subiendo una montaña, la temperatura desciende 6 grados. Es decir, que si subimos 2000 metros de altura, escalando una montaña, la temperatura llega a bajar 12 grados. ¿Qué ocurre? Pues muy sencillo,
que si cultivamos algo a una altitud bastante alta, es decir, a una altura enorme, por ejemplo, 3.000 metros, la temperatura bajaría 6 multiplicado por 3, es decir, 18 grados. Y no debemos olvidar que las plantas requieren entre 0 grados y 45 para poder crecer. Pero cuidado, porque sí que existe un tipo de agricultura que se desarrolla en la cima de las montañas. No exactamente en la cima, pero sí a una altitud bastante grande. Concretamente en las zonas de los Andes, en Latinoamérica, en Sudamérica. Allí, al haber poca llanura, pocas zonas llanas, han tenido que crear una agricultura llamada agricultura en terrazas, como estáis viendo aquí, que básicamente cogen la ladera de una montaña y la convierten algo así como en escalones, en terrazas, y en esos mismos escalones o terrazas crean los campos de cultivo. Por tanto, en cuanto a agricultura, el relieve dificulta el desarrollo de la agricultura. Pero chicos, ¿pasa igual con la ganadería? ¿El relieve es negativo para la ganadería? Pues la respuesta es que no. ¡No! Porque de hecho, los lugares montañosos o lugares con una altitud bastante grande son buenos para el desarrollo de la ganadería, puesto que estas zonas altas poseen pasto. Pasto, que es un tipo de vegetación que el ganado, como por ejemplo las vacas, como por ejemplo las ovejas o las cabras, se alimentan, crecen y podemos obtener de estos animales recursos, como la leche en el caso de las vacas, o la carne también, o la lana en el caso de las ovejas. Vamos ya con el último de los factores físicos, que es el suelo. En este caso, el suelo es esa superficie donde las plantas crecen, ya que al ser plantas tienen raíces que tienen que enraizar, tienen que agarrar en ese suelo en el que se sitúan, obteniendo del suelo, además, diferentes sustancias, como sustancias minerales, que les permiten alimentarse de ellas y crecer. Existen 3 tipos de suelos. Existe el suelo primitivo, el suelo joven y el suelo maduro, de los cuales vamos a ver cuáles son los mejores para el desarrollo de la agricultura o de los bosques y los peores. Sin duda, el suelo primitivo es el peor de todos, ya que lo que es el suelo tiene un grosor bastante escaso. Sin embargo, la roca madre, que se encuentra por debajo del suelo, es, como estáis viendo, bastante grande. Se encuentra muy cerca de lo que es la superficie del suelo. Esto provoca que el cultivo de plantas en este tipo de suelo sea horrible. Sin embargo, los mejores suelos para desarrollarse, tanto los bosques como también la agricultura, son un tipo de suelo llamado suelo maduro. De hecho, los bosques, por lo general, que es un tipo de vegetación bastante desarrollada, requiere de suelos maduros en el que el grosor del suelo con respecto a la roca madre que se observa abajo es bastante más grande. Muy bien, ya hemos acabado con los factores físicos, que son aquellos factores que influyen en la agricultura, ganadería, silvicultura, como hemos visto, y que tiene que ver con la naturaleza. Pero como la agricultura, la silvicultura, la ganadería son actividades económicas humanas, obviamente hay también factores humanos, factores creados por el ser humano que afectan también al desarrollo de esas actividades del sector primario. Los factores humanos, como estáis viendo, son fundamentalmente 3 también. La presión demográfica, el nivel de desarrollo tecnológico de un país y el nivel de desarrollo económico también de un país. Esos 3 factores son humanos y también influyen en el sector primario. Con respecto a la presión demográfica, como estáis viendo aquí, hace referencia a la cantidad de población que existe en un territorio. Por tanto, zonas con una presión demográfica muy alta son zonas donde existe una gran cantidad de población viviendo en un sitio. Sin embargo, zonas con presión demográfica más baja son zonas, por ejemplo, de pueblos, son zonas de aldea, donde hay menos cantidad de personas viviendo. ¿De qué manera afecta la presión demográfica al desarrollo de la actividad primaria? Pues muy sencillo. Zonas donde hay una alta presión demográfica, es decir, lugares donde hay grandes ciudades, lugares donde hay zonas donde hay una gran cantidad de zonas urbanizadas, donde hay casas, edificios, comercios, centros comerciales, etcétera, provoca que esos campos de cultivo que se encontraban antiguamente en esas zonas donde hoy en día hay pisos, se han destruido para construir esos pisos. Por tanto, hay una sobreexplotación del campo, es decir, se ha destruido campos de cultivo, se ha destruido espacio agrario donde se desarrollaba la agricultura para crear espacio urbano, es decir, donde se encuentran las ciudades.
Justamente lo contrario pasa cuando hay una baja presión demográfica. Zonas donde hay una baja presión demográfica, es decir, zonas total o prácticamente deshabitadas, provoca que los campos de cultivo sigan existiendo, pero se hayan abandonado. Nadie trabaja esos campos de cultivo. Tanto una alta presión demográfica como un exceso de baja presión demográfica son elementos negativos para el desarrollo de cualquier actividad del sector primario, desde la ganadería, la pesca, la silvicultura o la agricultura. En esta imagen de aquí observamos una zona costera, que podría ser perfectamente cualquier zona de la Costa del Sol, de Málaga, pero que en este caso pertenece a la ciudad de Benidorm, que actualmente se encuentra en la costa levantina. Como estáis viendo aquí, ahí se ven campos de cultivos, se ven cultivos, por tanto es un espacio agrario y también se ve un pequeño pueblo. Vamos a ver cómo se encuentra hoy Benidorm. Fijaos que Benidorm no tiene absolutamente nada que ver hoy a lo que era hace 60, 70 años. ¿What? Todos esos rascacielos que se ven ahí y todos esos pisos han destruido esos campos de cultivo que había antiguamente en Benidorm para crear espacio urbano, es decir, ciudad. Por tanto, claro, la alta presión demográfica de Benidorm ha provocado la destrucción y la sobreexplotación del antiguo espacio agrario que había allí. Pero ¿qué pasa cuando hay una baja presión demográfica? Pues justamente lo contrario. Nos encontramos que una baja presión demográfica hace que la gente y los campesinos que antiguamente cultivaban un campo lo abandonen, de modo que al abandonar esos campos, el desarrollo de la ganadería o el desarrollo de la agricultura se para, es decir, ya no hay. De hecho, eso está ocurriendo mucho en zonas del interior de la península ibérica, del interior de España, ya que la gente se va cada vez más desde el campo a la ciudad, porque las ciudades tienen más oportunidades de trabajo. De hecho, a esto se le ha dado un nombre que es el nombre de la España vaciada. ¿Por qué se vacía? Porque las gentes de los pequeños pueblos del interior de Castilla-León, Castilla-La Mancha, se van a Madrid a trabajar porque es donde pueden conseguir más dinero y más trabajo. Vale, ya tenemos el primer factor humano visto, que es la presión demográfica. Sin embargo, hay dos más. El primero, el nivel de desarrollo tecnológico. Obviamente, el desarrollo tecnológico se refiere a los instrumentos, las técnicas, en pocas palabras, la tecnología que se utiliza para desarrollar la ganadería o la agricultura en un país. Y la pregunta es la siguiente. En un país desarrollado como en España, que es un país rico, o Alemania o Reino Unido, ¿utilizan la misma tecnología que utilizan en países en desarrollo o en países pobres como los países africanos o como los países de Asia? ¿Es la misma tecnología la que se aplica en España en la agricultura o en África en la agricultura? La respuesta obviamente es no. Países desarrollados tienen un desarrollo tecnológico mucho mayor, por tanto pueden utilizar su tecnología en la agricultura y producir más. Sin embargo, en países africanos, donde el nivel de desarrollo tecnológico es muy inferior, tienen instrumentos más antiguos y la productividad o la producción de alimentos es menor. Vamos a verlo con ejemplos. Aquí tenemos un país en desarrollo, un país más atrasado en ese sentido. En este caso, los instrumentos que utilizan en esos países menos desarrollados son herramientas propias de siglos pasados, como por ejemplo esta azada que está utilizando esta mujer africana, ¿vale?, que es de metal. En pocas palabras, estos instrumentos que utilizan no son mecánicos, son manuales todavía, por tanto, la cantidad de comida producida por esta gente es inferior a la que se produce, por ejemplo, en España. Además, las técnicas que utilizan también es muy anticuada. Un ejemplo de técnica es utilizar abono natural de las heces de los animales para fertilizar los campos. Pero, ¿qué ocurre en los países desarrollados, como por ejemplo España? Pues la situación es muy diferente. En primer lugar, porque los instrumentos que utilizamos en España son muy avanzados. Entre otros, utilizamos tractores e incluso máquinas automáticas que hacen el trabajo de los hombres. De modo que, claro, la cantidad de productos y de alimentos que obtenemos con estos sistemas y con estos instrumentos son mucho más altos. Además, las técnicas que aplicamos a la agricultura también son mucho más avanzadas, ya que aquí en el mundo desarrollado no utilizamos fertilizantes naturales procedentes de los animales, sino que tenemos productos químicos y pesticidas para matar a cualquier tipo de plaga que destruya los campos y que al mismo tiempo permiten que haya mucha producción de alimentos. Además, incluso los países avanzados,
utilizamos técnicas llamadas, un tipo de técnica conocido como biotecnología, en el que los científicos alteran el ADN de diferentes plantas con la intención de que estas plantas puedan desarrollarse en zonas donde tradicionalmente no se desarrollan, e incluso en épocas del año que tampoco se desarrollan. Vale, ya solamente nos queda un solo factor: el nivel de desarrollo económico de un país. En este caso, también debemos de distinguir entre países en desarrollo, es decir, países más pobres, que poco a poco están desarrollándose, y países desarrollados. ¿Por qué? Porque los países en desarrollo tienen un tipo de agricultura que, como ya he comentado antes, está poco avanzada. Mientras que los países desarrollados tienen un tipo de agricultura bastante desarrollada. Por tanto, vamos ahora a ver las características de desarrollo que tiene la agricultura de los países más pobres y de los países más ricos. Así, los países en desarrollo, es decir, países más pobres, la producción es mucho más variada, es decir, la cantidad de productos, la variedad de productos que producen es mucho mayor, e incluso en una misma parcela combinan tanto la agricultura como la ganadería. Sin embargo, la agricultura de un país desarrollado es totalmente distinta, ya que los países ricos, por lo general, tienden a la especialización, es decir, desarrollan solamente un tipo de cultivo y lo explotan mucho en una sola parcela. Suelen mezclar menos variedad de productos en una sola parcela, cosa que sí hacen en las economías más pobres. Al mismo tiempo, la producción, es decir, la cantidad de comida que producen los países menos desarrollados es menor, es escasa, y por lo general lo que producen suelen autoconsumirlo, es decir, si producen 3 o 4 tomates, es la familia que ha producido esos tomates las que suelen consumirlos. Sin embargo, en el caso de los países desarrollados, la producción es muy abundante y además los que producen no se la quedan para comérselo, sino que al ser tan abundante, la mayor parte de lo producido lo venden al mercado para luego que los supermercados lo compren y lo vendan al mismo tiempo a los consumidores. Bueno chicos, ya hemos acabado el punto 2 de los factores humanos y de los factores naturales. Vamos a ver en el siguiente punto el espacio rural. Vamos a estudiar un poquito las características de ese espacio en el que se encuentran las aldeas, en el que se encuentran los pueblos, en el que también se encuentran los campos de cultivo y campos para el desarrollo de la ganadería. Como estamos viendo, este tema está muy vinculado a la tierra, muy vinculado al campo, y el campo es fundamental, y muchas veces nosotros como personas y como gente que hemos nacido en ciudades o incluso en ciudades grandes, el campo lo tenemos muchas veces olvidado, y el campo no se puede olvidar, ya que el campo produce productos ultra necesarios para nosotros, para nuestra vida, que es nuestra comida. Y la verdad que lo que está pasando actualmente con las crisis económicas que están ocurriendo desde 2008 y ahora la que está ocurriendo también con el coronavirus, el campo lo está pasando francamente mal. Hasta hace poco ha habido enormes manifestaciones de personas, de campesinos que ven los productos que producen, lo venden los venden muy baratos, tremendamente baratos, y luego los supermercados cogen esos productos y los venden mucho más caros, consiguiendo un gran beneficio. Eso perjudica mucho al campo, ya que los supermercados no son los que producen. Si esa gente del campo no tiene dinero para poder producir, ya que no les sale rentable, el campo podría desaparecer y la agricultura podría desaparecer, cuando es un bien no solamente económico, sino también es un bien cultural, es un bien de tradición, y en Andalucía tenemos una gran tradición agraria que no debemos perder, aunque sí debemos modernizar. Tenemos que invertir para hacerla mucho mejor de lo que es. Hasta entonces, nos vemos chicos. Que no se os olvide utilizar la mascarilla y cuidaos mucho, que la salud es lo más importante.